Hola, yo soy Carlos, esto es Carlos EDMET y vamos a hablar sobre los soplos asociados a las valvulopatías. En este caso, primero me gustaría dejar claro dos conceptos. El primero, una valvulopatía son un grupo de afecciones que van a afectar a las válvulas del corazón, mientras que si tenemos un soplo son hallazgos ocultatorios que se producen entre los latidos, producto de una turbulencia de lo que es la sangre. Y esto es lo que produce el soplo. Para poder mencionar cuáles son las valvulopatías asociadas y los soplos que están asociados a estas valvulopatías, debemos primero determinar qué pasa tanto en el primer ruido como en el segundo ruido. Esto va a ser característico de que el primer ruido, o S1, determina el inicio de la sístole. ¿Qué va a pasar en este inicio de sístole? A ver, el cierre de las válvulas auriculoventriculares, tanto la mitral como la tricuspidia, la apertura de las válvulas sigmoides, tanto la pulmonar como lo que es la aórtica, y esto es lo que representan estos círculos donde están estas flechitas de la apertura de las válvulas pulmonar y aórtica y en la parte de abajo donde está la tricuspide y la mitral cerradas. La diástole es el inicio, o sea, el S2 vendría a ser el inicio de la diástole, donde vamos a tener el cierre de las válvulas sigmoides, pulmonar como aórtica, y la apertura de lo que son las válvulas auriculoventriculares, para que pasen el flujo. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque dependiendo de en qué parte, tanto sístole o diástole, ocurra el soplo, en este caso la estenosis, la insuficiencia, va a determinar el tipo de soplo. Ahora vamos a hablar de lo que es la primera valvulopatía, que es la estenosis aórtica y cuál sería su soplo que está asociado. En este caso aquí ya pueden ver la respuesta, es un soplo sistólico eyectivo. Pero ¿por qué es un soplo sistólico eyectivo? Si recordamos un poco la fisiología, ¿qué pasaba en la sístole? En la sístole las válvulas, tanto pulmonar como aórticas, tenían que estar totalmente abiertas para que así pase el flujo. Ahora, si esta válvula está estenosada, quiere decir que al menos se menciona que los pacientes que tienen un tamaño de entre 3 a 4 centímetros de lo que es la válvula aórtica, va a haber un riesgo de estenosis. Entonces ya si disminuyen eso, pues ya comenzamos a tener estenosis. Entonces, ¿por qué yo les digo que es sistólico eyectivo? Porque en lo que sería sístole tiene que estar estas válvulas abiertas y estar estenosada va a producir este soplo, ya que el flujo se va a encontrar con una barrera que no le permite pasar de una forma correcta y ahí. Ahora, si hablamos de insuficiencia aórtica, vamos a tener algo muy distinto. ¿Debido a qué? Porque es un soplo diastólico de regurgitación. ¿Por qué va a suceder esto? Es diastólico porque en la diástole, que sería el segundo ruido, nace de lo que es el inicio de la diástole. Vamos a tener estas válvulas deberían estar totalmente cerradas. Pero al tener esta insuficiencia, que es que esta válvula está abierta en un momento donde no debería estarlo, se va a producir este soplo en diástole, porque va a haber una regurgitación, o sea, un reflujo cuando normalmente debería estar cerrado. Entonces de ahí determinamos que es un soplo diastólico de regurgitación. Teniendo estas dos premisas en cuenta, se nos hará más fácil con la siguiente, que es la estenosis mitral y insuficiencia mitral, definir en qué parte sucede solo pensando en lo que es su fisiología o en la fisiología tanto del S1 como el S2. Siguiendo con las valvulopatías, si ya mencionamos a lo que es estenosis mitral, pues en este caso vamos a tener que el diámetro de la válvula mitral es de aproximadamente 4 o 6 centímetros. Inferior a esto, pues ya tendríamos un proceso de estenosis. ¿Cuál va a ser el soplo de la estenosis mitral? Un soplo diastólico. ¿Pero por qué diastólico si una estenosis aórtica era sistólico? Diastólico, ¿por qué? Porque en la diástole vamos a tener esta apertura de las válvulas para que el flujo pase hacia los ventrículos. En este caso, si ya está estenosado, pues va a haber un flujo turbulento que es el que va a pasar hacia el ventrículo izquierdo, en este caso porque es estenosis mitral, y por eso es que es un soplo diastólico. Mientras que si hablamos de lo que es insuficiencia mitral, vamos a tener un soplo pansistólico, es decir, que ocupa toda la sístole. ¿Pero por qué? Porque en la sístole esta válvula mitral debería estar cerrada. Y al no estar cerrada, al estar insuficiente, es decir, que está abierta, va a tener este soplo pansistólico que es el que va a ocupar toda la sístole. Entonces, esa es la forma en que podemos diferenciar lo que son las estenosis aórticas, insuficiencia aórtica, estenosis mitral, insuficiencia mitral.
entre ellas teniendo en cuenta su fisiología, o sea, la fisiología del primer y segundo ruido y qué pasa en ellos para poder determinar cuál corresponde a cuál, cuándo son sistólicos, cuándo son diastólicos, y esta misma regla aplica para estenosis pulmonar y también para lo que es estenosis de la válvula tricúspide, tanto como para estenosis como para insuficiencia.